Nosotros tenemos una entrevista acá en el estudio, son las 14:29 totalmente en vivo por acá por CNN Chile. Vamos a hablar porque queremos conversar sobre el rol que ha tenido la ONEMI en la contención y prevención de los distintos focos de incendio que se han propagado ya por varias partes de nuestro país. Nos acompaña el prevencionista de riesgos Rodrigo Ortiz, quien además es ex subdirector de gestión de riesgos de la ONEMI. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Nicolás. Don Rodrigo, ¿cómo fue la respuesta de acuerdo a su visión de la Oficina Nacional de Emergencias? Más que tener un juicio de valor sobre el rol que cumple o que está cumpliendo la ONEMI, si es bueno o es malo, porque antecedentes, uno tiene que tener un poco más de antecedentes para poder calificar. Pero la ONEMI, con las actuales condiciones de la institucionalidad que existe en este país, cumple el rol de coordinar todos los recursos en caso de cuando se desarrolle o cuando comience una emergencia, en este caso un desastre. Por lo tanto, el rol que está cumpliendo hoy día tiene que ver con las capacidades que se están trayendo, seguramente están siendo coordinadas a través de la ONEMI en relación a los aviones y a todas las capacidades que necesite CONAF y que sean requeridas, y además está preparada porque tiene dos frentes. Uno que es el frente de tratar de suprimir, de alguna manera aportar con recursos al tema de los incendios, y el otro es cuando ya la emergencia ha terminado, se han apagado los incendios y ahora en todas aquellas zonas arrasadas tiene que comenzar a entregarle lo que es alimento, habitabilidad, algún tipo de techo, abrigo. Esa es la labor que cumple ONEMI. Fundamentalmente que está cumpliendo en este momento. Pero ONEMI cumple un rol que es bastante más, un poco más grande, que coordina un sistema. Y ese sistema, que es el sistema de protección civil, que en la futura proyecto de ley se va a llamar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, es aquel sistema que con las capacidades que tiene el Estado enfrenta todo tipo de emergencias o catástrofes. Por lo tanto, para que ONEMI pueda efectivamente tener un rol mayor en lo que es la defensa, en lo que es la entrega de capacidades y coordinar efectivamente, se necesita una institucionalidad superior y no la institucionalidad que hoy día rige. Al hablar de institucionalidad, es la fuerza jurídica que tiene que estar atrás y el modelo de gobernanza que se requiere para efectivamente trabajar bastante más en la prevención que trabajar exclusivamente en las emergencias. ¿Usted fue miembro de la ONEMI? Yo soy miembro de la ONEMI, muy orgulloso de haber sido miembro de la ONEMI. ¿Entre qué fecha y qué fecha? Yo fui venía del San Jamillo, abril del 2013 hasta aproximadamente febrero del 2015. Perfecto. Entonces estuvo en ambos gobiernos, digamos, en el gobierno pasado y también... Sí, por cierto. Sí. Por cierto. Bueno, la ONEMI recibió bastantes críticas para el último, quizás uno de los últimos hechos que nosotros recordamos, la ONEMI justamente en el terremoto de 2010. Fue muy criticada su labor en ese momento. ¿Qué ha aprendido la ONEMI desde ese momento, desde ese hecho bastante crítico hasta ahora? ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? Mire, la ONEMI se propuso un plan de fortalecimiento de sus capacidades, porque al 27 de febrero del 2010 la ONEMI estaba en un nivel muy básico de preparación para la misión que tenía que hacer, que era el tema del enfrentamiento de las emergencias. Por lo tanto, había muchas capacidades que estaban faltando, como capacidades de comunicación. De hecho, no había comunicación, hoy día hay como 11 sistemas redundantes. Habían oficinas regionales que estaban dotadas con muy pocas personas, hoy día creo que hay 16 personas en total. Habían oficinas regionales que estaban en zonas de inundación. Hoy día hay sistemas de alerta de emergencia que funcionan, digamos, para poder... O sea, sí se ha avanzado. La ONEMI se ha avanzado en las capacidades que la ONEMI, como ONEMI, con el presupuesto que puede tener, puede crecer y puede mejorar. ¿Qué duda cabe? ¿Qué es lo que falta? Que resulta que para este tipo de catástrofe, para este tipo de amenazas, porque entendamos que lo que nos daña a nosotros al territorio son las amenazas, llámese terremotos, tsunami, inundación, en este caso incendio, para eso
Cuando yo enfrento esa amenaza con la vulnerabilidad que provoca eso, yo necesito entonces minimizar ese riesgo a través de capacidades. Y esas capacidades son capacidades que se tienen que crear anticipadamente para posteriormente, cuando las necesite, yo las ocupe. Pero hay capacidades, por ejemplo, de prevención. Por eso que la normativa internacional exige con mucha fuerza de que se trabaje mucho más en la prevención. ¿Cómo se trabaja la prevención? Primero que todo hay que comprender el riesgo. Al comprender el riesgo, al saber qué es lo que me está pasando, entonces si es un riesgo de tsunami, yo tendré que... Hay personas que están viviendo en zonas de inundación. De alguna manera, si no los puedo erradicar de ahí, entonces tendré que buscar cuáles son las vías de comunicación y cómo efectivamente se vaya. En el caso de los incendios, cuáles son, si se analiza el territorio, tiene que ver cómo yo voy a hacer los suficientes cortafuegos o voy a proteger las personas. El riesgo en la naturaleza no existe. El riesgo es una construcción social. Si existe un volcán en la Antártica y no vive nadie alrededor de él, no pasa nada, no hay riesgo. Si yo me voy a vivir debajo del volcán, entonces se produce el riesgo. Y ahí viene lo que son los planes de ordenamiento territorial, que tienen que estar de la mano con los planes de gestión de riesgo y con todo lo que produzca desarrollo, porque el desarrollo genera riesgo y estos inducen a los desastres. Entonces trabaja antes. Si usted pudiese elegir un par de políticas públicas que hay que implementar para potenciar al ONEMI o para potenciar todo este gran sistema que usted me estaba indicando, ¿cuáles serían? De acuerdo a lo que yo escuché al ministro Fernández, de hecho existe un proyecto de ley para el nuevo Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, de Gestión de Riesgo y Emergencia, creo que se llama así. Lo que tiene que hacer el gobierno es impulsar fuertemente que bueno que lo van a hacer muy fuertemente esta ley, pero yo solamente me atrevería a recomendar con respecto a esa ley, que también la conozco, ese proyecto de ley, es que se siga los modelos de gobernanza que sugiere la ONU para enfrentar catástrofes de ese tipo. ¿Cómo cuál? Y uno el modelo de gobernanza habla de un enfoque sistémico, pero integrado, vertical, este es un tema técnico, y coordinado muy fuerte sectorialmente, hablemos de ministerios, en todos los niveles político-administrativos, pero aquí hay una clave, que es la segunda parte que dice, con delegación de responsabilidades bajo el principio de subsidiariedad. ¿Qué significa eso? Mire, el evento parte siempre desde la comuna, por lo tanto yo de alguna manera tengo que tener las capacidades mínimas para enfrentar lo que es el comienzo de la catástrofe o el comienzo del incendio, o enfrentar con las emergencias que me producen posteriormente, que se produce el terremoto, digamos, ¿qué hago yo con la gente? Yo necesito tener capacidades mínimas, capacidades de salud, capacidades logísticas, lo que se requiera. Y eso hay que buscar, eso es lo que le recomiendan las Naciones Unidas, que dice, mire, primero, fortalezca el nivel local y de ahí para arriba, si se le van acabando los recursos, se le va subsidiando desde... ¿Eso pasa en Chile hoy día? Hoy día el ONEMI es una organización centralizada. Las municipalidades tienen muy pocos recursos para poder enfrentar lo que tienen que enfrentar, pese a que son parte del sistema de protección civil. Porque en términos simples, no es solamente la municipalidad y ONEMI, en términos simples todo el Estado, que el sistema de protección civil es el conjunto de organizaciones del Estado, sociedad civil, privados, que aportan capacidades para la reducción de riesgo de desastre. Entonces uno dice, bueno, eso significa que tengo que tener una estructura que me permita, con el financiamiento, con las competencias adecuadas, para poder enfrentar catástrofes como las que van a venir, porque se supone, o no se supone, sino que las Naciones Unidas determina que van a venir mayores catástrofes y el cambio climático exacerbará la violencia con que nos van a, con que van a llegar. Claro, pero en la práctica, ¿cuáles serían las políticas públicas? Si usted pudiera elegir dos o algo urgente. Primero, lo que pasa es que ¿El proyecto de ley? Sí, no, es que ese proyecto de ley está. Lo que pasa es que ese proyecto de ley es mandatorio, por ejemplo, para disponer que los planes de que los planes de ordenamiento territorial son mandatorios. Otra cosa, por ejemplo, el Sistema Nacional de Inversiones. En ese proyecto de ley se tendrá que se incorporará, me imagino que está ahí, no lo recuerdo, pero por ejemplo el Sistema Nacional de Inversiones, cada vez que acepte una inversión, deberá considerar lo que es la gestión de riesgo de desastre, así como hoy día se considera lo que es el tema medioambiental. Entonces, potenciando lo local, ¿no?
Siempre potenciando lo de local. todas maneras potenciando lo local, pero integrado hacia los niveles superiores, de manera de que los recursos, cuando aquí se acaben, en el nivel local vayan aportándose, pero siempre potenciando lo local. Perfecto, entonces muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo Ortiz.